Amigos, bienvenidos a una edición más de este su programa La Noticia, siempre por el canal cultural del Perú. Y por ello también debo de dar las gracias a nuestros aliados estratégicos que nos apoyan y contribuyen también con la cultura a través de la difusión en sus respectivas plataformas. Nos referimos a Cable Win, el Win de los peruanos, en el canal 37. También agradecemos profundamente a Cable Perú, canal 61.3, a JR Telecom, canal 99. También agradecemos a Cable Hogar, canal 17.7. También a Cable Bantel, canal 117 y Best Cable, Canal 3 y por supuesto a RTV Televisión Región TV Callao. Gracias a Manuel Rivera por el cometido y la alianza estratégica de trabajar con RTV Televisión y con todos nuestros canales asociados. Y también gracias a teleorienteinternacional.pe y que gracias a ellos nos están observando y disfrutando de los contenidos culturales en las hermanas repúblicas del Paraguay y el Uruguay. En este momento nos encontramos con la doctora Rosana Mendoza Zapata. Ella es educadora, magíster en política social, con mención en promoción de la infancia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctora en ciencias sociales, niñez y juventud por el CINDE y la Universidad de Manizales. Reconocida docente en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es también investigadora en temas de infancia y juventudes. Y hoy se encuentra en el canal cultural para hablarnos de su última publicación, Zipas, Huayna, ser joven andino en el Perú, que será presentado este viernes 29 de septiembre a las 7 de la noche en la biblioteca del Centro Bartolomé de las Casas, local central, ubicado en el pasaje Pampa de la Alianza 164 en la majestuosa ciudad imperial del Cusco. ¿Qué les parece? Nada más y nada menos. Y vamos a hablar con la doctora que está con nosotros y vamos a darle la más cordial bienvenida. Doctora Rosana Mendoza, gracias por estar siempre con nosotros aquí en el Canal Cultural del Perú. Buenas noches, Sergio. Una alegría volver aquí a este espacio tan democrático, tan promotor de la cultura. Siempre es una alegría reencontrarme aquí contigo y con toda la audiencia. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora, siempre tan gentil. Yo quisiera preguntarle para entrar en contexto, ¿qué significa Zipas Huayna? Claro que sí. Bueno, en principio contarles que en verdad el libro se llama Ser joven quechua en el Perú. Y sipas guainas son los vocablos en la lengua quechua para nombrar a sipas, las muchachas, guaina, los varones, que no son niños, pero que tampoco han constituido una nueva unidad familiar. Es lo que diríamos una equivalencia a joven. Por eso el libro aparece con la palabra joven entre comillas, porque juventud joven es una categoría que se ha creado a partir de entender que las personas transitamos a través de diferentes etapas de la vida y la juventud, normativamente hablando, para el caso peruano, se define a las personas que tienen entre 15 y 29 años. En el mundo andino, las etapas de la vida no están necesariamente delimitadas por la edad, sino por lo que las personas son capaces de hacer, lo que las personas pueden contribuir a la vida familiar y comunitaria. Desde allí un primer deslinde, digamos, con ciertas categorías con las cuales hemos aprendido, ¿no? Desde la psicología del desarrollo, desde la psicopedagogía, desde las maneras en que los estados también han organizado, digamos, los programas, los servicios públicos, ¿no? Digamos, ubicándonos por ciertos segmentos etarios para direccionar
las políticas hacia estos sectores, ¿no? Pero el mundo andino y de la misma manera el mundo amazónico y probablemente en cualquier cultura de un pueblo originario en el mundo va a, a tener otras comprensiones de lo que significan esas etapas de vida. Ante todo, contarles que esta publicación es producto de mi tesis doctoral durante 3 años y medio en comunidades de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y en Lima, porque aquí también hay muchísima población quechua. Entonces, mi encuentro con este sector al que denominamos Sipas Huayna fue muy interesante porque yo como investigadora me acerqué pensando que esta era una juventud como cualquier otra juventud, muy bien delimitada por la edad, como les decía, pero las comprensiones que los mismos Sipas Guayna, las familias, las comunidades me daban, es que está directamente relacionado con las posibilidades que tiene esas Sipas, ese Guayna. Es decir, con los niveles de responsabilidad que va asumiendo al interior de la familia y en comunidad. Entonces, una CIPAS puede tener 10 años, porque a esa edad ya está asumiendo determinadas responsabilidades cuando a veces falta la madre o falta el padre o tiene que encargarse temporalmente asumiendo la responsabilidad de la chacra, de sus animales, de sus hermanos. Y un huayna también puede ser un muchacho de 24, 25, 26 años que aún no se ha comprometido con una muchacha, no tiene familia propia y entonces es un muchacho que pues sigue manteniéndose con esa vitalidad, con ese ímpetu, sin tener aún descendencia. Entonces, las etapas de vida tienen que ver con el mundo, con la cosmovisión de los pueblos, y lo cual, este es otro elemento interesante, tampoco se condice con estos otros conceptos que ya están instalados en nuestra sociedad. Es decir, unas CIPAS, un Huayna, pueden venir a estudiar a Lima, como ha sucedido, por ejemplo, con mis estudiantes de Beca 18, y aquí ellos inmediatamente se asumen jóvenes, jóvenes por la edad y en relación a sus congéneres, en relación a otros jóvenes, a otros chicos y chicas con los que empiezan a interactuar aquí en las ciudades. Pero luego, pues también tienen esa identidad como Zipas, como Huayna en su vida comunitaria, en su vida familiar. Es decir, esto también nos plantea esta idea de que se adicionan más elementos a la identidad, ¿no? Una identidad como mujer, una identidad como joven, como Huayna o como Zipas, una identidad por la cultura, ¿no? Por ejemplo, por ser quechua, una identidad que le da su región, su provincia, su pueblo natal. Es decir, las personas vamos componiendo, tejiendo esta identidad alimentada por diferentes elementos de la cultura o de las culturas con las que nos relacionamos. Efectivamente, la ciudad y en general las ciudades a veces son amenazantes de las culturas ancestrales, son despojadoras, ¿no?, de esas identidades, justamente porque se sanciona, ¿no? Se sanciona los mundos indígenas como mundos atrasados, como mundos no modernos. Y entonces, desde la discriminación, desde el racismo, no se, eh, no se valora, ¿no? No se valora ni se le reconoce todo el potencial y toda la riqueza cultural y lingüística de los pueblos, porque precisamente la sociedad nacional es avasalladora, ¿no? Es hegemonizante, y todo lo que no esté dentro de esta generalidad de sociedad o generalidad de lo que a veces se considera la nación, eh, se, es como si estuviera fuera, ¿no? Entonces, allí, esto es parte de lo que se plantea en el libro, ¿no? Hay una permanente tensión, ¿no? Una tensión entre ser de aquí, ser de allá, hablo mi lengua originaria, hablo la lengua que la sociedad me exige,
me quedo en mi pueblo, me voy. O sea, las tensiones, las encrucijadas en las que muchos jóvenes se debaten una vez que culminan, sobre todo cuando culminan su educación secundaria, son muy terribles. Y paradójicamente, la sociedad nacional no le va a dar tampoco oportunidades, sino que por un lado le dice, tu camino tiene que ser aquí, ¿no? La educación superior, conviértete en un trabajador de la urbe, sal de la chacra, ¿no? Pero no le va a dar tampoco empleo, no le va a dar educación superior, no le va a favorecer mejores condiciones de vida. Y a la vez lo desarraiga, ¿no? Entonces, esto es lo que se problematiza en el libro, ¿no? Una identidad amenazada, una cultura amenazada por una promesa de modernidad que no se plasma, que no llega, ¿no? Pero a la vez el potencial, como tú bien señalabas, también dentro de las ciudades ofrece a las cipas, a los huaynas, cosas muy interesantes, ¿no? Junto con esa discriminación y ese racismo, quienes logran, por ejemplo, llegar a las ciudades con una beca de estudios, quienes llegan con, digamos, algo que, con lo cual puedan sostenerse en la ciudad, empiezan a encontrar cosas interesantes que, como te decía, le van adicionando, van fusionando la cultura, ¿no? Y esto es maravilloso porque nos muestra ese carácter cambiante, polifacético, transformador de la cultura, ¿no? Y entonces ahí vemos exponentes sumamente interesantes que están generando música, que están llenando las redes sociales con sus lenguas originarias, sus producciones, sus textos, su cultura, su arte, es decir, digamos, hay un despliegue también que va diversificando esas culturas ancestrales y van cobrando otros matices con la fuerza, con la energía que tiene la juventud como, digamos, etapa de vida, ¿no? Entonces es interesante todos estos matices que se presentan en esa tensión precisamente, ¿no? La tensión es una es una amenaza, pero también a veces se presenta como una enorme oportunidad. Yo les decía que así como las ciudades atraen, ¿no?, a las poblaciones migrantes y a la par la discriminan, ¿no? La, como dicen, las racean, ¿no? Y las maltratan, las violentan, también existe como respuesta una resistencia, ¿no? Una resistencia cuando se juntan los grupos, se juntan las familias, conmemoran una fecha importante, algunos pueblos más que otros, pero mucho tiene que ver cómo es que se reproduce esa comunalidad en la ciudad, ¿no? Las ciudades nos convierten en individuos a puerta cerrada, ¿no? Porque así es como se concibe la urbe, ¿no? Progresivamente, desde que comienza a ser un asentamiento humano hasta que luego se urbaniza, las poblaciones van cambiando también sus prácticas, primero son más comunitarias, pero luego son cada vez más individualizadas, ¿no? La ciudad nos individualiza, nos pone puerta adentro. Sin embargo, cuando las familias de un lugar conmemoran, se reencuentran, eh, entonces es como si revivieran esa comunalidad, como si revivieran esa práctica y eso se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Sus comidas, sus danzas, la fiesta, alguna práctica cultural de su pueblo. Y eso ahí se mantiene, se conserva, ¿no? Pero justamente esa discriminación y ese racismo lo silencian, ¿no? Como les decía, es como una permanente sanción, ¿no? Y entonces muchas personas empiezan a alejarse de sus prácticas culturales, ¿no? A convertir eso en una actividad privada, ¿no? De algunos grupos, para justamente evitar ese juicio, esa sanción, ¿no? Y en la medida que nos sentimos cada vez más fortalecidos
con nuestra identidad, es que podemos hacerle frente a esos señalamientos, a esas discriminaciones. Yo no podría aseverar si, digamos, es más, digamos, las poblaciones indígenas amazónicas son más resistentes, más gregarias que las poblaciones andinas, tal vez porque las poblaciones andinas son las que, digamos, vivieron durante más tiempo y de manera más explícita y más cruel el sometimiento colonial, ¿no? De alguna u otra manera, los pueblos amazónicos pudieron estar protegidos en sus bosques y en la lejanía de los centros urbanos, ¿no? Entonces eso también explica por qué ha sido tan violenta el despojo y el desarraigo a los pueblos andinos. Y aún así, es verdad, en las últimas décadas asistimos a a una reivindicación de los pueblos y todo esto viene a partir de los años 90, 92, cuando se conmemoraron los 500 años de la invasión, ¿no? De la invasión europea. Y entonces, a partir de allí, la academia, las organizaciones culturales, los mismos pueblos indígenas, las organizaciones, pusieron a discutir en Latinoamérica la importancia de reafirmarnos en nuestras lenguas y culturas, ¿no? Entonces asistimos ya, pues ya son 33 años, ¿no? Desde que se viene dando estos debates, estas expresiones de la cultura, del arte, de las lenguas, de una manera más consistente, más perseverante, ¿no? Y creo que eso es lo que nos está permitiendo hoy valorarnos, valorarnos entre nosotros o hablar en un programa, ¿no? Dedicarle un programa en la noticia a conversar de estos temas. Creo que hace 30 años eso era impensable. Yo le agradezco tremendamente y la felicito por este gran esfuerzo. Y agradecer al Centro Bartolomé de las Casas que se ha fajado también y ha creído en este maravilloso trabajo, proyecto. Y vamos a ver esta presentación. Cuéntenos sobre eso. Entonces estaremos a las 7 de la noche todos pendientes. Esperemos que se utilicen las redes sociales para ver esta presentación maravillosa. Sí, Sergio, yo también estoy muy entusiasmada. Te comentaba antes de iniciar el programa que esta publicación es del año 2021, cuando se presentó por primera vez. eh, eh, no, perdón, en el año 2022 y se presentó en la Feria del Libro gracias al Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades, que tuvieron a bien publicar mi tesis de doctorado. Y desde allí ya vengo haciendo varias presentaciones dentro del país, fuera del país, y dispuesta a seguir compartiéndolo con cualquier organización, grupo humano que quiera conocer mi trabajo. El día 29 yo estoy muy feliz de ir a Cusco a hacer esta presentación, a poner en discusión esto que he producido con tanto cariño. Además, voy a estar con Sebastián Osjo. Él fue uno de los coinvestigadores que me acompañó durante 3 años. Y además voy a estar con la maestra Elena Pardo. Ella es una mujer maravillosa que viene aportando muchísimo a la educación intercultural bilingüe desde Cusco, desde hace varias décadas con CEPROSI. Y bueno, me siento muy feliz y agradecida con el Centro Bartolomé Las Casas por querer que sea allí la sede de la presentación de esta publicación, que espero además motive a mis colegas investigadores a seguir, ¿no? Produciendo cómo son los niños, cómo son los jóvenes afrodescendientes, cómo son los niños, los jóvenes ayánica, en fin, ¿no? Poder empezar a develar estas realidades, estos mundos que no pueden quedar ocultos, no podemos perdernos como personas del hoy, de la modernidad, precisamente, no podemos perdernos la oportunidad de enriquecernos culturalmente con todas estas maravillosas filosofías, conocimientos que están dentro de los pueblos. No podemos perdernoslos, más aún por lo que decías, ya la pandemia nos golpeó duramente, nos enseñó de que individuos no somos nada en este mundo, en una naturaleza inmensa y poderosa, ¿no? Tenemos que empezar por ahí,
a reencontrarnos con nosotros y con la naturaleza. Y los pueblos nos lo enseñan muy bien. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Las personas que quieran adquirir el libro, ¿cómo lo hacen? ¿Están en Amazon? ¿Están en algunas? ¿Cómo podemos adquirirlo? Bueno, el libro es de descarga gratuita. O sea, lo van a encontrar en el repositorio de Claxon, en el repositorio de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Solo pongan el título y aparece en Google. Y si quieren comprarlo, a través del fondo editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Gracias, Sergio. Muy bien, no hay pretextos entonces. Así es que pueden ingresar, descárguenlo y deleítense con esto, que es importantísimo para nosotros como seres humanos y para seguir creciendo en valores, en amor a la patria, en amor a nuestro peruanismo y, por supuesto, creciendo en la memoria viva, que es del ayer, sí, pero no sigue estando presente con nosotros. Así que vamos a darle las gracias a la doctora Rosana Mendoza Zapata, educadora peruana, magíster en política social, con mención en promoción de la infancia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctora en ciencias sociales, niñez y juventud por el CINDE y la Universidad de Manizales. Ella está presentando este 29 de septiembre a las 7 de la noche en la biblioteca del Centro Bartolomé de las Casas, en la bella y maravillosa ciudad imperial del Cusco, en el pasaje Pampas de la Alianza 164, este libro importantísimo, Ser joven andino en el Perú, Zipas y Huaynas. Así que no se lo pierdan y compartan un momento importantísimo para mantener viva nuestra ancestralidad y nuestra cosmovisión andina. Yo debo darle las gracias también a mi productora, la comunicadora Delia Reyes Otárola, por el excelente trabajo que hace el frente del Canal Cultural del Perú. Y a ustedes, amigos televidentes, que siempre nos regalan, nos premian con su preferencia. Por favor, denle like a estos programas y compártalos, porque de esa forma estaremos compartiendo también educación y mucha cultura. Nosotros nos vemos en una próxima edición de La Noticia, siempre por el Canal Cultural del Perú.